¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre me encuentro muy bien acompañado por mis queridos amigos. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo Gil? Encantado, como cada semana, de estar acá en la Marquesina, un verdadero placer, porque además esto ya se convierte como estar en bicicleta. Entonces es disfrutable completamente. Andar en bicicleta, pero cuesta arriba. Cuesta arriba, claro. Que es difícil, ¿eh? Es Sí. difícil, sí. Y bueno, Jesús, ¿ya estás listo para el Festival de Guadalajara? Sí, siempre listo, sobre todo porque pues nos encontramos generalmente con muchas sorpresas. Ahí vamos a tener oportunidad de volver a ver la del complot mongol, ¿no? Que Sebastián del Amo ya nos la enseñó y es una de las estelares allá en Festival de Cine de Guadalajara. Pero además este año están poniendo un especial énfasis en el cine de animación. De hecho, ese es el eslogan, ¿no? Anímate a venir a Guadalajara. Tienen una sección en competencia de largometrajes animados y entre las películas que se van a poder ver ahí hay producciones de Brasil, de Argentina y hay una japonesa que estuvo nominada a los premios Oscar, que es la de Mirai. Se va a poder ver allá, está en competencia y esa se estrena en abril. Y además hay una mesa con los animadores mexicanos que hacen stop motion increíble en esta parte de la República Mexicana. Ahí va a estar Luis Medina. Que la denominan Carla, ahora sí. como la capital de la animación. Así la Sí, andan, no, la verdad es que ¿no? lo hacen Y con bastante toda bien. razón. Pues es sensacional, pero bueno, nosotros vamos a hablar de la cartelera de este fin de semana. Se estrena El Ángel y la verdad es que está bastante buena. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. ¿Disparaste un arma alguna vez? Respiró por la Carlos es un joven de 17 años. Desde niño tuvo cierta fascinación por lo ajeno, pero ahora ha descubierto que su vocación es ser ladrón. Nos estamos jugando la vida. Cuando conoce en su nueva escuela a Ramón, inmediatamente se siente atraído por él y decide llamar su atención. Juntos comienzan una historia de descubrimiento, amor y crimen. Los artistas, Carlitos. Parece mal del mundo. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Bueno, pues ahí tienen esta historia, mi buen Gerardo. ¿Qué nos puedes comentar? Fíjate que es una película muy interesante desde distintas vías. Lo primero que me gustaría destacar es que es de un director que sobre todo había hecho televisión y que sin embargo traslada muy bien un relato muy complicado al lenguaje cinematográfico. Digo, un claro ejemplo de ese, digamos, virtuosismo discreto, por decirlo de algún modo, es la secuencia de créditos, que está bastante bien lograda. Y por otro lado, la historia no tiene desperdicio. Me parece que además hay una suerte de metarrelato en la película que está relacionado con la misma circunstancia de Argentina en el momento en el que se está desarrollando esta película y que también a mí me recuerda un poco un filme de hace unos 3 o 4 años que es El Clan, es decir, es estas historias de la gente común y corriente en torno a una circunstancia difícil de país, ¿sí? Y que en torno a esto van saliendo personajes hasta cierto punto con un grado de monstruosidad. Es decir, en esta sociedad, debajo de la alfombra, están estos personajes, ¿sí? En una sociedad que está padeciendo algún problema político o social. Y por otro lado, el tratamiento muy complicado, o sea, realmente un personaje monstruoso, el tipo todavía vive y que por cierto no le gustó la película, obviamente, está presente en ese tono que maneja el director algún dejo de comedia muy sutil. Porque además los hechos en los que se basa la película son bastante más violentos de lo que retrata el filme. Y el director lo que hace es trasladar esta historia, que es muy buena, por cierto, a una suerte de comedia cáustica, sutil, o sea, tiene como esos destellos. Por momento incluso pareciera que estamos viendo una suerte de Bonnie y Clyde, sobre todo en una parte de la película, que además, bueno, la famosísima película de Warren Beatty también se desarrolla y la historia de Bonnie y Clyde también se desarrolla en un contexto político y social y económico complicado. Entonces, esta metáfora, este metarrelato me llama mucho la atención. Hay también algo muy interesante con relación a la película, que hay una suerte
discreción que no es casual en el momento en el que se llevan a cabo los crímenes que relata ahorita el tráiler que acabamos de ver. Y también hay otra cosa que me parece muy interesante, que tiene que ver con el hecho de que la narrativa, el relato de una generación, sobre todo aquellos nacidos en la segunda mitad de los años 70 y la primera mitad de los años 80, es el crimen y la delincuencia. Y eso no es privativo de Argentina, lo vemos aquí en México con películas como La Cuarta Compañía. Entonces, esta suerte de relato generacional, de épica generacional y de identificación generacional me llama mucho la atención en esta comedia muy sutil, muy cáustica de un hecho monstruoso. Y la actuación, las actuaciones la verdad son excepcionales. Bastante bien, la verdad es que hay muchas cosas que mencionar, como que 20th Century Fox sea quien distribuye esta película, va a salir con 50 copias solamente, estuvo compitiendo por los premios Goya, era creo que también la apuesta de Argentina a los premios Oscar. No sé si quieres agregar algo rápido. Sí, o sea, me parece que estamos ante un cadencioso y estilizado retrato de la patología criminal, ¿no? La verdad es que sin abusar o regodearse demasiado con el contexto al que corresponde, me parece que explora un perfil muy peculiar de cierto grupo de jóvenes, ¿no? Que se podían encontrar mucho en la década de los 70s, pero aquí llevado obviamente al extremo y que lo convierte en un ser humano fuera de los valores morales, que los transgrede, es una transgresión total de los mismos. Yo creo que la película además es brillante a la hora de conjugar los distintos lenguajes que se manejan, en donde la música tiene un peso dramático importantísimo para desarrollar un diálogo entre todos ellos y entregarnos una película envolvente, divertida, incluso por momentos irónica, aunque obviamente se desarrolla mucho más por el campo del drama, pero me parece que es una muy agradable sorpresa, y lo que es más sorprendente es que la traiga Fox, como mencionas. Sí, y nada más habrá que agregar que, digamos, ahí la según es que coquetea un poquito, se convierte o podría convertirse en una apología del crimen también, ¿no? Parecido, ¿no? Pareciera ser, No sé. pero sí. El personaje, digamos, lo interesante de esto es que el personaje no causa repulsión, aunque cuidan mucho también el hecho de que uno sienta empatía, aunque el tipo tiene unos diálogos maravillosos, ¿eh? O sea, en algún momento son de una ironía sutil. Pero esta es una buena opción para este fin de semana, ¿no? También está la película de Belmonte, vamos a ver de qué se trata. Y esta es, bueno, otra opción del texto sobre la imagen. Están trabajando bien, va a quedar el catálogo impreso, te va a servir para vender. Y estos textos los quiero bien lejos de mi obra. Belmonte es un hombre divorciado y perdido, salvo cuando se encuentra con su hija de 10 años, Celeste. Aunque ella disfruta pasar tiempo con su padre, teme que sus visitas la hagan perder el amor por su madre. Belmonte no tendrá más remedio que afrontar su cruel realidad. Yo necesito estar más con Celeste y creo que ella necesita estar más conmigo. Yo quiero formar una familia. Gracias, señora Borum. Bueno, pues esta película se estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, luego tuvo una proyección aquí en la Cineteca Nacional, incluso hubo un enlace en vivo con el director, ¿no, mi querido Jesús? Sí, fíjate que eso lo vuelve todavía mucho más enriquecedor para obviamente todos los especialistas y el grupo de prensa, porque además es una película con muchísimas lecturas, es sumamente compleja, a pesar de que esto se refiere mucho más a la estructura, al armado que hacen de los perfiles de los personajes, de la vida que están tratando de retratar de este sujeto, más allá de la manera en que está precisamente filmada, que creo que no recurre a demasiados alardes técnicos. Pero la verdad es que estamos ante una especie de oda hacia ese momento de desencanto que de pronto puede vivir el artista y que lo lleva a sumergirse en la mediocridad crónica, ¿no? Porque estamos ahí ante alguien que no, de pronto, no es capaz como de descifrar el momento que está viviendo, de dónde proviene su desánimo, de dónde proviene esa apatía que lo impregna todo, que todo el tiempo lo vemos y parece sumergido en la confusión,
¿no? Entonces me parece que la película apuesta por hacer, por reivindicar este tipo de personajes y llevarnos a vivir un viaje que tal vez el vecino o el compañero del trabajo también está viviendo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el momento en el que ya no tienes el gusto por vivir ciertas cosas que a lo mejor se habían convertido en el estigma de tu camino, como es en este caso, ¿no? Un artista que además había encontrado los métodos por ahí de vender, más allá de que es medianamente exitoso, de vender sus cuadros, pero en realidad nada de esto importa. Todo el tiempo tiene un sinsabor constante que creo que esta película uruguaya encuentra ciertos paralelismos con otros directores como Aki Kaurismäki o del estilo, ¿no? Yo creo que es una película de pronto no tan digerible y sobre todo en sus transiciones, pero sí interesante, ¿no? Sí, también sorprende que llegue a la cartelera, ¿no? Es decir, estos 2 fines de semana hemos visto propuestas que difícilmente en otra época podríamos ver, ¿no? Sí. Cine latinoamericano. Rápido, únicamente voy a agregar algo muy breve, con base en lo que comenta Jesús, esta visión del artista, ¿sí?, en torno a cierta odisea o en torno a cierta épica que resulta algo muy profundo. Nada más quiero citar un libro de B.C. Paul que se llama Costas Extrañas, donde habla de la trayectoria de varios artistas en torno a ese proceso intelectual, ¿sí? Y que son obras que se quedan como clásicos, o así los escribe este famosísimo escritor, ¿no? Como clásicos en torno a la épica del artista a través del mismo. Sí, lo hemos visto ya en Van Gogh, ¿no? Viene también la película de Gauguin, ¿no? Sí, de Gauguin. Muchos pintores últimamente, pero bueno, está Belmonte también, eso de las opciones. Y por supuesto, digamos el estreno, el blockbuster este fin de semana, es Capitana Marvel. Space invasion, big car chase. Truth be told. El mundo ha sido invadido por extraterrestres y solo una mujer será capaz de poner orden en la Tierra, la Capitana Marvel. Esta es la historia de cómo nace una de las heroínas más poderosas del universo, una pieza clave justo antes del fin de la era de los Vengadores. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real. Bueno, pues ahí lo tienen. Capitana Marvel, ¿no? Yo creo que Marvel. Es importante aquí señalar que se trata de una de esas películas que más allá de lo bien o mal lograda que estén, encajan dentro de este mecanismo que bien ha sabido llevar Marvel, que consiste en ligar todas sus películas, que todas tengan una consecuencia o una relación importante con todo el universo completo, lo cual hace que el público vaya a verlas porque sabe que es el siguiente paso. Entonces, a lo mejor el personaje no es sumamente popular fuera del mundo de las viñetas. De hecho, surge primero siendo una piloto sin poderes, ¿no? Los poderes llegan después, bastante tiempo después dentro del mundo de los cómics. Pero a final de cuentas la gente la ubica porque es el siguiente paso para lo que será la película que habrá de convertirse en el evento más importante que hay hasta ahora dentro del cine de superhéroes, lo cual para los fans no es poca cosa. Yo creo que en el cine también en general, este año es uno de los estrenos más esperados, el de Los Vengadores. Aparte, porque desde ahí todo habrá de cambiar, de verdad. O sea, esta película de Endgame, la de Avengers Endgame, lo que marca no solo es el fin de esta etapa dentro del universo Marvel, sino el reinicio de todo con nuevos personajes, con otros superhéroes. Habrá muchos de ellos que habrán de morir, muchos ya saben cuáles son, de hecho por ahí ya tenemos la información, pero no les venderemos la idea. Pero es porque se reinicia por completo este universo Marvel a través del cual querían apoderarse del cine y lo habían logrado muy bien. Y Capitana Marvel es un paso importante para llegar ahí y por lo mismo es que se vuelve indispensable para los fans, ¿no? Ahora, me parece sensacional esta manera de vender estas historias en el sentido de que, bueno, quieres un tipo así alto, guapo, rubio, pues tienes a Thor, ¿no?
Siempre ha sido buffet, ¿no? Y ¿Te aquí, acuerdas? aquí hay, digamos, de alguna manera este personaje femenino, que además la película se estrena en el Día Internacional Sí, de claro. la Mujer, que también, pues digamos, ahí tiene su guiño, ¿no? A este público, y que pues, se convierte en la primera película de Marvel con un personaje femenino como protagonista. Sí, fíjate que, bueno, más allá de lo que aquí ya se ha comentado, que tiene que ver con el contenido de la película y de la serie, la franquicia y el universo per se, a mí lo que me llama la atención, no de esta película en particular, pero en el contexto sí de Capitana Marvel, es, hace ratito mencionaba una palabra que es este metarrelato. Y aquí lo que yo veo que está presente es también una suerte de metacrítica, o sea, algo que va más allá del criterio de la película, o sea, el criterio que cualquier persona puede tener en torno a la película, no solo quien se dedique a hablar de las películas, que es el impacto que está teniendo este tema en las redes sociales y que de algún modo crea no sé si un criterio, pero sí una visión de la película incluso antes de verla, y que eso curiosamente se ha convertido en una especie de promoción de la película que para, en este caso, la casa Disney, se puede convertir en un arma de dos filos y que está presente dentro del fenómeno de la película y el fenómeno narrativo de la película. Y entre esto también está esta cuestión de la corrección política de la que hablábamos hace rato, por el ser el Día Internacional de la Mujer. A mí me interesa mucho ver la película hasta donde yo pueda, separado de todos estos fenómenos que la han, me parece que agobiado, y que incluso ya los protagonistas de la película se han metido como un poco, ¿no?, a hablar del tema, pero me parece muy interesante esa especie de metatema, de metarrelato, de metacrítica, que cuando yo digo esto, no, o sea, me refiero a todo el público en general, o sea, su criterio y el criterio de la gente al verla, pero que ya no es un criterio tampoco tan limpio, y que en esta película particularmente yo lo he notado. Evidentemente es una película que será una parteaguas narrativo dentro de todo lo que estamos viendo y es muy esperada, por supuesto. Digo, difícilmente podríamos pensar que le va a ir mal, y bueno, pues habrá que ver qué pasa con la licenciada Capitana Marvel, ¿no? Y lo que sí hay que decir es que los personajes femeninos, sobre todo en estos 10 años de Marvel, pues han tomado una relevancia muy importante, ¿no? Tenemos Y ahí más a la faltaba, avispa, imagínate, ¿no? por ejemplo, ¿no? La Black Widow, ¿no? Entonces ahí hay material de donde contar. Quizás ninguno tenía de alguna manera el peso suficiente como para tener una película por sí sola, ¿no? Eso es lo que se había comentado mucho. Siempre estaban dependiendo demasiado de los otros superhéroes que obviamente son sumamente populares desde el mismo cómic que les da origen. En este caso, por eso creo que apuestan por tomar un personaje que es dentro de lo que cabe no es tan conocido. Apenas le van a otorgar una cierta identidad a nivel cinematográfico, y que es por eso que lo quieren poner como estandarte de esta tendencia del empoderamiento femenino, y que de alguna manera desde hace tiempo querían atender, pero no habían conseguido hacerlo de la forma más efectiva. Pues ahora lo hacen con Capitana Marvel. Lo hicieron un poco en Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Exacto, ¿no? O sea, sí había por ahí personajes femeninos, pero ninguno terminaba de ser por completo un protagonista. Son más dúctiles y moldeables, ¿no? También para, digamos, los intereses narrativos y de franquicia que tenga en este caso la casa Disney. Aparte, aquí habría que mencionar que es un personaje que va a encabezar también o termina de cuajar una tendencia que estaba dando ya dentro del mundo de los cómics. Hay una serie de superhéroes, de superheroínas, digámoslo así, que ya de alguna manera venían trabajando dentro del mundo de las viñetas, y que ahora pretenden potenciar a través también de lo que representa la película. Estaba Jessica Jones, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita estaba pensando también en Ironheart, ¿no? Ironheart, que es la nueva versión de Iron Man, que es una chica de look afroamericano, que es la que ahora utiliza la armadura en el mundo de los cómics, y que no dudemos que podamos ver en pantalla próximamente, sobre todo tomando en cuenta el destino que habrá de tener Iron Man, ¿no? Sí, Gerardo. Pues no únicamente que ya es un verano cinematográfico demasiado largo, es decir, ya prácticamente son 6 meses, y el tomar un personaje con las características de Capitana Marvel, pues también es un ejemplo de cómo la industria, la gran industria,
tiene esa necesidad de ir alargando este verano cinematográfico. No quiere decir que esté propiamente mal, pues puede haber algunos productos buenos relacionados con este tema, pero sí estamos enfrentando ya prácticamente medio año continuo, ¿sí? De marzo a agosto, de este tipo de filmes. Y por eso blockbusters, están las rabietas de Steven Spielberg respecto de las distribución de Netflix. Fuertes declaraciones, ¿eh? Ahí está justo el meollo de todo este asunto, ¿no? Pues estas películas que están distribuyendo las plataformas vía streaming, ¿no? También se estrena Beautiful Boy, que viene con dinero de Amazon. No, la verdad no sé si hay marcha atrás en esto, porque Spielberg es un movie mogul, es un hombre muy importante, pero lo hecho está. Pero sí, ya no pueden recular demasiado con lo que pasó con Netflix. Se puede. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mi querido Jesús. Al contrario, es un gusto estar por acá. Yo más que encantado, estoy feliz de la vida. Gerardo Gil. Bueno, pues yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.